Como hemos visto en otras oportunidades, el- la ética de Kant se basa en un argumento fundamental que es el imperativo categórico. Ese imperativo categórico tiene tres formulaciones. La primera es la llamada ley de la o principio de la ley universal. La segunda es el llamado principio de la dignidad o principio de la humanidad. Y la tercera formulación podríamos llamarla el principio del reino de los fines. En esta oportunidad nos concentraremos en este tercer aspecto, el principio del reino de los fines. De cierto modo, la primera y la segunda formulación señalan más o menos de qué forma se produce la ley moral y cuál es el sujeto al cual se aplica, ¿no? La ley moral se produce a través de una reflexión racional sobre la base de principios para la acción, para que puedan ser universalizables sin caer en contradicción y se aplican exactamente a una materia especial que es la razón humana, los seres humanos, quienes son considerados como fines en sí mismos y no pueden ser instrumentalizados. La tercera formulación del imperativo categórico cierra un poco el círculo de un procedimiento o de un argumento que no puede ser cortado por partes, sino que necesita ser entendido en su integridad. No podemos tomar solo la primera o la segunda formulación o solo la tercera, sino debemos tomar las tres formulaciones como un solo argumento. ¿Un solo argumento para qué? Para darle un fundamento a la ley moral. Y esa tercera formulación del imperativo categórico señala que debemos de considerarnos como miembros de una república, de un reino o de una república, donde las personas son consideradas a sí mismas como fines y no como medios. Las personas son legisladoras y súbditas de la misma ley que todo el mundo legisla y todo el mundo y a la que todos nos sometemos. En tanto seres racionales, en tanto seres pensantes, en tanto seres reflexivos. Entonces, la tercera formulación del imperativo categórico establece una relacionalidad de las personas a la hora de pensar las exigencias morales. Se trata, en cierto modo, de un reino o de una república donde las personas se relacionan entre sí de acuerdo a principios morales que son producidos por la misma razón y que no tienen como fuente o como base algo externo. Es por eso que esa tercera formulación del imperativo categórico se conecta rápidamente con la idea del republicanismo kantiano. Kant claramente era un pensador republicano y su republicanismo justamente consistía en la relación entre individuos, entre personas, en un contexto social, político y intersubjetivo, donde cada cual es entendido como autónomo, como capaz de darse leyes a sí mismo y capaz de someterse a las leyes que otros dan, porque en realidad lo que es autónomo no es en realidad el individuo, sino en el fondo es la razón misma la que produce la ley moral de manera autónoma. Entonces, el reino de los fines es justamente el espacio donde la razón despliega su capacidad de relacionar a las personas sobre la base de razones que esas mismas pueden compartir.
Entonces es lo que muchos llaman el espacio de las razones, pero es un espacio de las razones muy particular, es un espacio de razones normativas. Razones normativas entendidas en sentido estándar, es decir, exigencias morales para nuestra conducta. Es por esto que esta tercera formulación del imperativo categórico se conecta perfectamente con un elemento, con un concepto o una idea, mejor dicho, que Kant va a desarrollar años posteriores en un libro que se llama La religión dentro de los límites de la razón. Esa idea es la idea de comunidad ética, que en ese contexto, en el contexto de ese libro, forma parte de una religión donde las personas se guían de acuerdo a reglas racionales, reglas producidas por sujetos autónomos. Es por eso que hay una continuidad en el pensamiento de Kant. Hay una continuidad, es el desarrollo. En cierto modo, el imperativo categórico despliega una dinámica que comienza con la primera formulación y pasa por la segunda, por el reino de los fines, y termina desembocando en esa idea de comunidad ética que en cierto modo puede servir como base para pensar y reflexionar las características y la dinámica propia de la idea de república que Kant tiene en mente en sus escritos políticos. Si les ha parecido interesante este material, compártanlo, eh, denle like, suscríbanse al canal para recibir más materiales, más informaciones como esta y denle a la campanita para recibir notificaciones. Gracias.